Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. El primer día que escuché la palabra cupo, no fue en ninguna oficina. Fue en un patio de tierra, rodeado de hombres en silencio que masticaban ansiedad como si fueran semillas de girasol. Yo había vendido mi teléfono, el anillo de boda de mi madre y la moto que aún debía a medias para juntar la cuota. Cupo significaba un lugar en una furgoneta con placas falsas y ventanas tapadas. Un hueco de aire compartido con desconocidos que olían a jabón barato y miedo. El intermediario se hacía llamar el profe porque decía que enseñaba cómo llegar sin mirar atrás. Sonreía sin labios, una línea tensa. Si alguien se echa para atrás, pierde el cupo. Así es la vida, repetía. Dormimos esa noche en una casa de lámina y bloque, 15 personas en el mismo cuarto. Nadie preguntó nombres. Aprenderlos era arriesgarse a recordarlos después. Había una mujer con una cicatriz reciente en la ceja, una pareja demasiado joven para cargar tanto, un hombre que no dejaba de frotarse la muñeca donde quedaba la marca pálida de un reloj perdido. Yo llevaba una mochila con 2 mudas y una carta de mi hermana diciéndome que en el norte había trabajo, legal si te portabas bien. No supe si reír o llorar cuando la leí por última vez bajo la luz amarilla del foco. A medianoche tocó la puerta un muchacho con sudadera roja. Uno por uno, sin mirar alrededor. Teléfonos aquí. Los echó en una cubeta de plástico como si fueran piedras recogidas del río. Subimos a la furgoneta con un orden que no era humano, más bien de ganado. Adentro, el aire estaba enviciado por un desinfectante barato que quemaba la nariz. Nos ordenaron sentarnos en el suelo espalda con espalda. Las rodillas me temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que si algo salía mal, nadie sabría dónde buscar mi cuerpo. El profe pasó lista sin nombres, solo números, como si fuéramos bultos. 1, 2, 3. Al arrancar, el motor vibró como un animal herido. La primera hora fue solo carretera y silencio. La segunda se volvió un reloj que goteaba. Alguien empezó a rezar con la voz hecha trizas. El conductor no hablaba. Quien sí hablaba era el ayudante, y lo hacía golpeando el techo desde la cabina. 2 golpes significaban callados. 3, bájense las gorras. 1, aguanten. A ratos parábamos en sitios que no eran gasolineras. Patios sin luces, lotes baldíos. Se abría una puerta lateral apenas lo suficiente para que entrara una corriente de aire frío y el ojo de un hombre cualquiera que contaba sin tocar. En el tercer alto subió otro grupo. 4 más que no tenían cupo, pero que ahora lo tenían, porque el dinero manda. Nos apretamos hasta sentir el latido del extraño en la espalda. Un tambor ajeno. El muchacho de la sudadera roja se sentó cerca de mí. Si los paran, ustedes son turistas. Si preguntan, son familiares. Si los separan, no lloren, dijo con tono escolar. La mujer de la cicatriz le preguntó algo en voz baja, y él respondió con un gesto que no era sí ni no, solo un aburrimiento cansado. Pasaron horas. Se perdió la noción del trayecto. De pronto el olor cambió. Humedad vieja, metal caliente, tierra sin pasto. Ya llegamos al punto, anunció el ayudante. La puerta se abrió y el aire nos golpeó como una ola estancada. Estábamos en una bodega sin rótulos, cercada con lámina. A lo lejos ladraban perros sin dueño. Aquí se quedan hasta mañana, dijo una voz que no vimos. Dentro de la bodega había colchonetas negras, pero no alcanzaban. En las paredes marcas de altura de gente que había esperado antes. Rayas con clavos, nombres a medias, fechas deslavadas. Nos contaron la nueva regla. Nadie salía ni para orinar sin permiso. Había un cubo en una esquina, medio cubierto. Es por su seguridad, insistían con una cortesía oxidada. Cuando pregunté por el agua, me dieron una botella y la misma mirada que se le da a un perro callejero. Compasión que dura lo que tarda en cerrarse la puerta. El hombre de la muñeca sin reloj me susurró que esa bodega no era un simple transbordo. Aquí a veces se traspapelan las personas, dijo.
Pensé que era una broma amarga hasta que apagaron las luces y una llave giró desde afuera. Entonces escuché, desde la pared contigua, un golpe suave y una frase que no entendí, seguida por un llanto contenido. Lo peor de la noche no fue el miedo, sino el conteo. Cada tanto abrían la puerta, pasaban lista con números y cada vez éramos los mismos. Hasta que no. A la cuarta revisión faltaba el 9. Nadie dijo nada. El profe chasqueó la lengua, como quien pierde un lapicero. «Se reajustan los cupos», murmuró. Yo me quedé mirando la colchoneta vacía y supe, con la certeza que solo llega cuando ya no sirve, que el viaje no era un trayecto, era una ruleta. Y todavía ni siquiera estábamos cerca de la frontera. El amanecer llegó sin luz, solo un resplandor gris filtrándose por los agujeros del techo. Nadie había dormido. En algún punto de la noche, alguien había empezado a golpear la puerta desde dentro, pidiendo salir, y otro había tenido que taparle la boca para que no nos metiera a todos en problemas. El olor en la bodega era una mezcla de miedo, sudor y desesperanza fermentada. Cuando por fin abrieron, el profe entró con 3 hombres armados. Uno llevaba una gorra con el logo de una empresa de seguridad. Otro, un chaleco sin insignias. El tercero solo cargaba un machete oxidado. «Hoy cruzamos», anunció el profe como si estuviera dando buenas noticias. «Pero primero hay que asegurarse de que todos están al corriente». Pasaron una lista. Cada nombre correspondía a una cifra. Algunos debían completar el pago. Quienes no podían, debían dejar un número de teléfono. «Familia o alguien que responda», decía el de la gorra. Una mujer joven, la de la cicatriz en la ceja, dijo que su hermana ya había mandado el dinero. El profe sonrió con esa línea sin labios. «Entonces te toca esperar la confirmación». La separaron del grupo. Nadie la volvió a ver. Nos cargaron a otra furgoneta más pequeña, sin ventanas. Esta vez éramos 10. El aire olía a gasolina vieja. A través de las rendijas vi que salíamos del camino pavimentado. Las ruedas mordían piedras, polvo. El paisaje se volvía cada vez más seco, con matorrales que parecían manos muertas. En una curva, el vehículo se detuvo y el conductor bajó sin apagar el motor. Escuché voces: «Hay reten adelante. Es mejor esperar. La poli está brava hoy». Luego silencio. De repente un golpe en la puerta. «Bájense rápido». Nos empujaron fuera hacia un terreno baldío. A lo lejos, se veía una fila de árboles y más allá, lo que parecía una zanja o un arroyo seco. «Cruzamos por ahí, luego seguimos a pie». «Nadie habla, nadie se separa», ordenó el hombre del machete. Tenía una cicatriz en el cuello que parecía una cuerda vieja. Empezamos a caminar. El sol caía a plomo. El suelo crujía. Cada paso era una promesa rota. Después de una hora el camino se volvió una trampa. Un lodazal cubierto por ramas. Uno de los muchachos, un hondureño de no más de 20 años, se hundió hasta la rodilla. Nadie lo ayudó. Si uno se detenía, el grupo se descomponía como un enjambre sin rumbo. Cuando logró salir, su pantalón estaba desgarrado y sangraba. El profe lo miró, evaluándolo como a un producto dañado. «Si no aguantas, te quedas. No hay espacio para lastimados», le dijo. Seguimos avanzando hasta que el paisaje cambió otra vez. Una especie de asentamiento abandonado, con chozas a medio caer y ropa vieja colgada de alambres oxidados. El profe dijo que era el descanso. Dentro de una de las chozas había restos de comida, una vela consumida y en el suelo una libreta abierta. Tenía nombres, fechas y números de teléfono escritos con letra temblorosa. En una esquina alguien había garabateado: «No confíes en los que dicen ayudarte». No tuve valor de leer más. Esa noche, el grupo se redujo a 8. Uno dijo que no seguiría. El hombre del machete lo golpeó sin decir palabra. No sé si murió, pero cuando nos levantamos al amanecer, su cuerpo ya no estaba. Los otros fingimos no haberlo visto. La mujer que había rezado en la furgoneta me susurró: «Esto no es un viaje, es una selección». Y tenía razón. Cada día que pasaba, alguien desaparecía, como si el desierto cobrara su tributo. Cuando por fin llegamos a la frontera, ya no había profe. En su lugar, un tipo nuevo, más joven, más nervioso. Nos ordenó avanzar por un túnel de tierra cubierto con tablas podridas. «Solo hay que cruzar y correr», dijo. Pero a mitad del túnel escuchamos un ruido, un motor,
Después pasos apresurados y gritos. Migración, cabrones. El muchacho que iba detrás de mí tropezó. El túnel se llenó de polvo y gritos. Corrí sin mirar atrás, solo con el eco de esas palabras clavadas en la cabeza. Afuera la noche era una pared negra. Escuché disparos, un llanto, un silencio. Cuando logré salir del túnel, el aire olía a metal y miedo. Me escondí detrás de una roca y esperé hasta que todo quedó quieto. Cuando amaneció, conté los cuerpos. Ya no éramos 8, éramos 5. Y lo más terrible fue descubrir que uno de los que quedaban era el hombre del machete. Ahora sin machete, con la misma mirada vacía que todos los demás. Amanecimos entre piedras, polvo y cuerpos que nadie reclamó. Nadie habló, ni siquiera para rezar. Las moscas ya rondaban los rostros de los que habían quedado en el túnel. Yo tenía la garganta tan seca que la lengua parecía papel. El hombre del machete, que ahora solo llevaba el mango roto colgando del cinturón, nos ordenó seguir. El que se quede se muere aquí, dijo sin mirarnos. Nadie lo contradijo. El paisaje era un desierto de silencio. Caminamos por horas, siempre con el mismo horizonte. Una línea amarilla, luego gris, luego nada. En algún punto, el hondureño que había quedado herido se desplomó. El hombre del machete se agachó a revisarlo. No dijo una palabra. Solo le quitó los zapatos y los guardó en su mochila. No va a necesitarlos. Ese gesto me heló más que cualquier grito. Seguimos. Al mediodía, divisamos una construcción vieja, quizás un rancho abandonado o una estación de bombeo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, nombres, fechas. Algunos mensajes eran rezos, otros advertencias. No bebas del tanque, decía uno. Pero el hondureño, otro, no el herido, no aguantó la sed y bebió igual. 2 horas después empezó a vomitar sangre. Lo dejamos a la sombra murmurando el nombre de su madre. Esa noche dormimos en turnos. El viento soplaba con una fuerza que parecía arrastrar voces. Desde donde estaba, veía el reflejo de las linternas lejanas de patrullas. A cada destello me encogía un poco más. Pensaba en mi hermana, en lo absurdo de su carta prometiendo trabajo legal. ¿Qué trabajo podía valer tanto como esto? A la madrugada escuchamos motores. El hombre del machete se levantó de golpe. Nos encontraron. Muévanse. Corrimos hacia la oscuridad sin dirección. Los faros nos perseguían como cuchillas. Un disparo resonó, luego otro. Sentí un zumbido cerca del oído. Me lancé al suelo. Una mano me agarró del brazo. Era la mujer que había rezado. Tenía la cara cubierta de polvo y lágrimas. «Sigue, por favor», me dijo. «Si me quedo, dile a mi hijo que lo intenté». No tuve tiempo de prometerle nada. Los disparos se acercaban. Corrí hasta que las piernas dejaron de obedecerme. Al amanecer estaba solo. Ni el machete, ni la mujer, ni los demás. Caminé sin rumbo hasta que el desierto terminó en una carretera. Pensé que era mi salvación, pero al primer camión que paró, supe que no. 3 hombres bajaron vestidos de civil, con radios en los bolsillos. «¿A dónde vas, compa?», preguntó uno. Cuando les dije que solo buscaba agua, se rieron. «Claro, todos buscan agua». Me subieron a la parte trasera. No eran policías. No sé quiénes eran exactamente, pero sabían demasiado. Sabían de las rutas, los pagos, los nombres de los intermediarios. «Hay una manera fácil», me dijeron. «Nos ayudas con unas cosas y te dejamos seguir». Acepté sin entender. Me llevaron a una casa en las afueras, con rejas en las ventanas. Adentro había otros migrantes. Algunos parecían recién llegados. Otros llevaban días o semanas. Nos hacían cargar cajas, limpiar, cocinar. Cada tanto llegaba un camión de madrugada y se llevaba a varios. «Van al norte», nos decían, pero nadie regresaba. Una noche, mientras fregaba el suelo, escuché gritos en el cuarto contiguo. Luego un portazo. Uno de los guardias salió, limpiándose las manos con una toalla. Me miró y sonrió. «Hay gente que no entiende las reglas», dijo. No pregunté más, pasé 5 días ahí. El sexto, un nuevo grupo llegó. Entre ellos estaba el hondureño herido, o alguien igual a él, flaco, con la pierna vendada y la mirada perdida. Me reconoció. «Pensé que estabas muerto», le dije. Él solo sonrió, pero era una sonrisa sin alma. «Aquí nadie muere, solo se queda», murmuró. Esa noche, cuando todos dormían, intenté escapar por la parte trasera, pero al abrir la puerta, encontré algo que me cortó el aliento. Un patio lleno de fosas abiertas, cada una marcada con un número. Algunos números estaban tachados.
Escuché pasos detrás de mí. Una voz familiar, calmada, dijo: «Te dije que los cupos se reajustan». Era el profe, y esta vez no traía sonrisa. Nunca voy a olvidar el sonido del candado al cerrarse detrás de mí. Fue un clic suave, casi cortés, pero significaba el final. El profe se acercó despacio, con una linterna que me apuntaba directo a los ojos. Tenía la misma calma de siempre, esa tranquilidad de quien ya ha hecho esto muchas veces. «Pensaste que podías irte sin pagar la segunda parte del viaje, ¿verdad?», me dijo. No supe qué responder. Me temblaban las piernas. Detrás de él 2 hombres con guantes negros cargaban palas. El olor a tierra recién removida era fuerte, mezclado con algo más dulce y rancio que me revolvió el estómago. Me empujaron hacia una de las fosas. El profe me observaba, y en su rostro no había odio ni rabia, solo costumbre. «¿No entiendes, muchacho? Esto no es crueldad, es negocio. Los que llegan pagan, los que no ayudan a pagar». Me miró de arriba a abajo, calculando. «Todavía puedes valer algo si te comportas». Me ataron las manos y me llevaron de vuelta adentro. En una habitación pequeña había 3 personas más, todas golpeadas, sin zapatos. Una de ellas era la mujer que rezaba. Tenía la mirada vacía. Pero cuando me vio, sus ojos se humedecieron. «Pensé que te habían matado», susurró. Le respondí que aún no. Esa noche nos dieron pan duro y agua turbia. Nadie comió. Horas después entró uno de los guardias con una linterna. «Tú», dijo señalándome. «Y tú», apuntando a otro. «Van a hacer un encargo». Nos subieron a una camioneta. Íbamos con los ojos vendados. Sentí que el vehículo se alejaba de la casa y luego tomaba caminos de tierra. Después de un rato, se detuvo. Nos bajaron. «Caminen derecho y dejen el costal donde les digamos». El mío pesaba demasiado para ser solo ropa. Cuando nos alejamos unos metros, uno de los guardias nos gritó: «Ahora regresen». Pero el otro prisionero corrió. Solo escuché un disparo. Me quedé quieto, paralizado. «Buen chico», dijo el guardia detrás de mí. Me arreó de nuevo a la camioneta. No hablábamos. El silencio era un castigo. Al regresar, el profe me esperaba en el patio. Me ofreció un cigarro. «Ya sabes cómo funciona esto. Si haces lo que te digo, podrás salir». Lo tomé. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encenderlo. «¿Y ella?», le pregunté, refiriéndome a la mujer del rezo. Me miró con lástima fingida. «Ella ya cumplió su parte». Supe lo que significaba antes de que lo dijera. Esa noche no dormí. Solo pensaba en los nombres escritos en las paredes, en los que habían desaparecido sin ruido. En algún momento, decidí que no me quedaría para convertirme en un número más. Cuando el amanecer tiñó de gris el horizonte, busqué una oportunidad. Uno de los guardias se había quedado dormido en la puerta, la llave colgando del cinturón. Me arrastré hasta él, la tomé sin hacer ruido y corrí. No recuerdo cómo crucé el alambrado ni cuántas horas caminé. Solo sé que el sol me quemaba la piel y el polvo me cegaba. Llegué a un caserío al borde de una carretera, donde una mujer vieja me dio agua y me dejó descansar bajo un árbol. No me preguntó nada. Cuando desperté me dijo: «Eres el tercero esta semana que pasa por aquí. Algunos regresan, otros no». Seguí caminando. Llegué al norte, sí. Trabajé en lo que pude, lavando platos, cargando cajas, durmiendo en sótanos. Pero cada vez que escucho un camión detenerse o un golpe seco en la pared, vuelvo a esa bodega, a esas colchonetas, a los números tachados. A veces, en sueños, escucho al profe contando: 1, 2, 3. Faltó el 9. Y despierto con la sensación de que todavía estoy ahí, esperando que me toque el turno del reajuste. Cuando crucé la frontera sur de México, no lo hice corriendo ni escondido. Caminé, así de simple. Eran las 3 de la tarde, el calor rajaba la piel, y el río que separa Guatemala de México parecía hervir. Había visto tantas veces esa escena en noticieros que me resultaba extrañamente familiar. Lo que nunca muestran son los cuerpos que se quedan atascados entre las raíces del río, cubiertos de barro, como si la tierra se negara a devolverlos. Yo venía de Quetzaltenango. Había dejado a mi esposa y a mi hijo de 5 años con una promesa que me dolía en la lengua: volveré con dinero suficiente para comprar un terreno. Era mentira. No sabía si iba a volver. Lo único que sabía era que la fábrica donde trabajaba había cerrado.
y que en mi pueblo los hombres que se quedaban terminaban bebiendo hasta olvidarse del hambre. El primer tramo fue fácil. Un coyote de apellido Rivas nos guió hasta Tapachula. Éramos 9, 5 hombres, 3 mujeres y una niña de unos 7 años que no dejaba de preguntar si en el norte nevaba todos los días. Rivas tenía una radio vieja y un teléfono sin pantalla. Con esto me basta, decía, presumiendo su experiencia. Dormíamos donde podíamos, terminales, iglesias, patios vacíos. Pero en México no se viaja solo con miedo a migración, también con miedo a los hombres que dicen protegerte. En Wixla nos detuvo una camioneta blanca sin placas. 3 hombres bajaron armados. No llevaban uniforme, pero su forma de hablar sonaba a autoridad. «Documentos», dijeron. Rivas intentó explicar que éramos jornaleros. Le dieron un golpe antes de que terminara la frase. Nos hicieron bajar a todos. Revisaron las mochilas. Se quedaron con el poco dinero que llevábamos y a uno de los muchachos le quitaron los zapatos. Cuando se fueron, Rivas se levantó con la cara llena de polvo. «Esto pasa cuando los migrantes hablan de más», murmuró. Pero no fue solo eso. A la mujer más joven la obligaron a quedarse atrás para preguntas y nunca volvió. Seguimos el camino sin ella. Ya nadie hablaba. En Arriaga subimos al tren. La Bestia. No hay nombre más preciso. El sonido de sus ruedas al arrancar es como un rugido metálico que te obliga a agarrarte con toda la vida. Rivas nos había dicho que el truco era no mirar atrás. El miedo te hace soltar, decía, pero mirar al frente tampoco ayudaba. Desde arriba se veían pueblos que parecían olvidados, campos secos, niños que saludaban y luego desaparecían entre la tierra. Al caer la noche, el tren se detuvo en medio de la nada. Un grupo de hombres con linternas se acercó corriendo por las vías. «Agáchense», susurró Rivas, pero no todos lo escucharon. 2 hombres intentaron huir y uno de ellos tropezó. Los de las linternas lo alcanzaron y lo arrastraron lejos del tren. No hubo disparos, solo el sonido sordo de algo golpeando carne. Cuando volvieron llevaban mochilas nuevas. «¡Páguenle al destino!», gritó uno de ellos mientras revisaba vagón por vagón. No sé cómo lo logramos, pero el tren volvió a moverse antes de que llegaran hasta nosotros. Durante el resto del trayecto nadie durmió. La niña, acurrucada junto a su madre, preguntó en voz baja, «¿Papá sabe dónde estamos?». Nadie respondió. Al amanecer, bajamos cerca de un pueblo pequeño, San Pedro Tapanatepec. Teníamos que descansar. Rivas se adelantó para buscar un contacto, pero nunca regresó. Esperamos 3 días. Nadie lo vio, nadie preguntó. Entonces empezamos a caminar solos, siguiendo las huellas que otros migrantes habían dejado marcadas en la tierra. Botellas rotas, zapatos viejos y ocasionalmente algo peor. El segundo día sin guía, encontramos una zanja cubierta de hojas. Al principio pensé que eran bultos de basura, pero cuando el viento sopló vi una mano. La piel estaba gris, los dedos rígidos con una pulsera de plástico que decía Mariana. No tuvimos valor para taparla. Seguimos caminando. Y cada paso desde entonces se sintió como una deuda con los que no pudieron continuar. Después de hallar aquel cuerpo, nadie quiso hablar. Caminábamos en silencio, como si al pronunciar una palabra fuéramos a despertar a los muertos que el desierto guardaba debajo. La madre de la niña trató de rezar en voz baja, pero su voz se quebraba con cada paso. El calor nos caía encima como plomo derretido. Los labios se abrían, la lengua era una piedra seca. Llevábamos 3 botellas de agua entre todos, y una de ellas estaba casi vacía. En un cruce de caminos nos topamos con una gasolinera abandonada. Dentro olía a humedad y aceite viejo, pero ofrecía sombra. Descansamos allí un rato. La niña se durmió sobre una mochila. Yo salí a buscar algo útil. Detrás del edificio, encontré lo que había sido una pequeña tienda. Estantes rotos, cajas vacías y entre ellas una libreta con nombres y números de teléfono. Algunos estaban tachados, otros escritos con letra infantil. En la última hoja alguien había dejado un mensaje. «Si ves esto, sigue la línea de postes. No confíes en los que dicen ser de ayuda». Guardé la libreta sin saber por qué, tal vez como amuleto. Esa tarde un hombre apareció en la carretera. Venía solo con un sombrero enorme y una botella de agua. Se presentó como Don Nico. Dijo que tenía un rancho cerca y que dejaba pasar a los migrantes a cambio de trabajo por un día. «Yo no cobro, muchachos».
Solo ayúdenme a limpiar el terreno y mañana siguen su camino. La idea de dormir bajo techo y tener agua sonaba a milagro. Lo seguimos. El rancho estaba lejos, casi una hora de caminata. Al llegar, notamos algo raro. No había animales, ni herramientas, ni huellas recientes. Solo una casa con paredes agrietadas y un galpón cerrado con candado. Don Nico nos ofreció frijoles y tortillas. Mientras comíamos, él hablaba sin parar de los tiempos en que el lugar era próspero. Aquí han pasado cientos como ustedes, decía. Algunos todavía me escriben desde el norte. Esa noche nos instaló en el galpón. Dijo que era más seguro, que por las noches rondaban ladrones. Desde dentro olía a metal y humedad. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo fue demasiado fuerte para ser casual. Uno de los hombres, Ernesto, probó abrir de nuevo. Nada. Nos encerró, murmuró. De pronto escuchamos pasos afuera, luego un ruido de motor, como si un generador se encendiera. La niña despertó llorando. Tranquila, dijo su madre, pero su voz temblaba. Por una rendija del galpón vi sombras moviéndose, varias, no solo don Nico. Hombres con linternas y guantes. Uno de ellos arrastraba una cuerda gruesa. El motor seguía rugiendo. Entonces escuchamos gritos, no nuestros, sino de otro galpón, más lejos. Voces pidiendo ayuda, después silencio. Ernesto me miró. No somos los primeros, dijo, y tenía razón. Las paredes estaban llenas de marcas, nombres grabados con clavos, fechas antiguas. No dormimos esa noche. Cuando amaneció, don Nico abrió la puerta sonriente. ¿Listos para trabajar? Nos llevó a un terreno detrás del rancho, donde había varios hoyos abiertos. Van a limpiar esto, ordenó. Cada uno tomó una pala. No preguntamos para qué. A los pocos minutos, Ernesto clavó la pala y golpeó algo duro. Pensó que era piedra, pero no. Era una bota. Adentro todavía un pie. Se apartó horrorizado. Don Nico lo miró con calma. No se preocupen. Aquí descansan los que no siguieron las reglas. Yo dejé caer mi pala. La madre abrazó a su hija. Nadie se movió. Entonces don Nico sacó un arma. Terminen el trabajo. Si no, terminan igual. Cavamos. No sé cuánto tiempo pasó. El sol subía y bajaba, los brazos dolían, la mente se vaciaba. Cada vez que encontraba un hueso, me convencía de que no lo había visto. Al final del día, había más tierra encima de nosotros que en los hoyos. Cuando cayó la noche nos devolvieron al galpón. Esta vez, cerraron con doble cerrojo. Afuera el motor volvió a encenderse. Y en algún lugar alguien gritó mi nombre. Esa voz diciendo mi nombre me atravesó como un cuchillo. Nadie en el grupo me conocía lo suficiente para recordarlo. Y sin embargo sonó claro, justo detrás de la pared del galpón. ¡Luis! Me levanté de golpe, tropezando con los cuerpos dormidos. Ernesto intentó detenerme, pero yo ya estaba pegado a la madera buscando una rendija. No vi nada, solo la luz de una linterna moviéndose afuera y una sombra que se deslizaba hacia los árboles. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero decidí que si no salía esa noche, no saldría nunca. Esperé a que el ruido del motor se apagara y entonces empecé a revisar el galpón. En una esquina, detrás de unas cajas oxidadas, encontré una tapa de metal suelta en el suelo. Ernesto me ayudó a levantarla. Debajo había un hueco angosto que olía a humedad y moho. No era una salida, pero era un comienzo. Pasamos horas removiendo tierra con las manos. Cuando logramos hacer espacio suficiente, metimos primero a la niña. La madre la siguió llorando en silencio. Ernesto fue el tercero. Yo me quedé para cerrar la tapa detrás de mí. Apenas entré, la oscuridad se volvió espesa, sofocante. No sabíamos a dónde llevaba aquel túnel, pero preferíamos lo desconocido a seguir escuchando los pasos de don Nico. Rastrillamos por metros que parecieron kilómetros. Las paredes eran de tierra compacta. Cada respiración levantaba polvo. A ratos el aire se volvía tan pesado que la niña empezaba a jadear. La madre le tapaba la boca para que no hiciera ruido. Yo contaba los segundos entre respiraciones para no enloquecer. De pronto Ernesto se detuvo. «¡Hay luz!», susurró. Frente a nosotros, una rendija dejaba pasar un hilo pálido. Empujamos hasta que el hueco cedió y salimos a un campo abierto. El aire fresco me golpeó como una bofetada. Corrimos sin mirar atrás, pero la libertad duró poco. En la distancia escuchamos el motor encenderse otra vez y las luces de una camioneta rastreando el terreno. Nos tiramos al suelo entre los matorrales. «¡Ahí!», gritó alguien. «¡Disparos! ¡Tierra cayendo alrededor!». Ernesto gritó que corriéramos.
Yo tomé a la niña en brazos y corrí con la madre detrás. Oí un golpe seco, luego silencio. No quise voltear. Después de un tiempo que no sé medir, llegamos a la carretera. Una patrulla vieja pasaba lentamente. La madre me hizo señas de que no dijera nada, pero la patrulla se detuvo sola. 2 hombres bajaron. ¿Migrantes?, preguntó uno. Yo asentí, jadeando. Vengan, los llevamos a un albergue. No sé por qué, pero algo en su tono me heló la sangre. Las insignias en sus camisas parecían recién pegadas y el vehículo no tenía placas. Di un paso atrás. Tranquilo, dijo el otro sonriendo. Aquí están a salvo. La madre me miró. Entendió lo mismo que yo. Corrimos otra vez. Dispararon al aire, pero no nos siguieron. Supongo que no les valía la pena perseguir a 2 cuerpos exhaustos. Cuando amaneció, estábamos escondidos bajo un puente, tiritando. La niña dormía, abrazada a su madre. Ernesto no estaba. Ese día decidimos seguir hacia el norte por nuestra cuenta. Cada pueblo era una prueba. Unos nos daban pan y agua, otros nos cerraban las puertas. En Ixtepec, un grupo de voluntarios nos ofreció comida y un lugar donde descansar. Parecían de verdad. Había fotos de migrantes en las paredes, platos calientes, incluso un médico. Por primera vez en semanas comí sin miedo, pero mientras me lavaba las manos vi algo en un tablón de anuncios. Una fotografía borrosa sacada de un celular. Era don Nico, con otro nombre, posando junto a voluntarios y policías locales. El título decía: Dueño del refugio La Esperanza, colaborador en asistencia humanitaria. Sentí que el estómago se me vaciaba. Fui corriendo a buscar a la madre, pero ella ya no estaba. Su cama estaba vacía, la mochila abierta, la niña desaparecida. Pregunté a los encargados. Me dijeron que había salido con un contacto del norte. Esa noche volví a escuchar el motor. No en mis oídos, sino en la cabeza. El mismo ruido que precedía a los gritos, al cerrojo, al miedo. Y supe que don Nico no era un hombre. Era una ruta. Una sombra que cambiaba de nombre cada frontera, cada albergue, cada historia. No volví a ver a la madre ni a la niña. Ni en ese refugio ni en ningún otro. Los voluntarios dijeron que quizá las habían trasladado a Oaxaca, que seguro están bien, pero lo dijeron sin mirarme a los ojos. En el fondo sabía que mentían. Esa noche no dormí. Afuera del albergue el mismo motor sonó una y otra vez, apagándose justo cuando salía a mirar. Al amanecer decidí marcharme. Caminé durante días siguiendo la vía del tren. Los vagones oxidados parecían fantasmas varados. A veces me cruzaba con otros migrantes, hombres con la piel hecha cuero y la mirada de quien ya no espera nada. Nos compartíamos el silencio, como si hablar del pasado fuera invocar a los muertos. En Tonalá conocí a un joven salvadoreño llamado César. Llevaba semanas buscando a su hermano, desaparecido al norte de Chiapas. Le escribió una vez desde un albergue llamado La Esperanza. Me dijo. Sentí un nudo en la garganta. Le conté todo. El galpón, don Nico, las tumbas. Al principio no me creyó, hasta que le mostré la libreta que había encontrado en la gasolinera. Entre las páginas estaba escrito el nombre de su hermano, Marcos, el rancho de don Nico. César cayó de rodillas. No lloró, solo murmuró: entonces es verdad, decidimos volver. No sabíamos qué haríamos, pero no podíamos seguir sabiendo que aquel lugar seguía activo. Tardamos 2 días en llegar a la zona. El rancho seguía allí, igual de silencioso. Las puertas estaban abiertas, el galpón vacío. En el suelo había huellas recientes y sobre una mesa, varias carpetas con fotografías de migrantes, papeles de identidad y listas con fechas y precios. En la pared, un mapa con líneas que conectaban pueblos, trenes, refugios. La Esperanza aparecía marcado con un círculo rojo. Mientras revisábamos, escuchamos pasos. Nos escondimos. 2 hombres entraron hablando. Uno de ellos reía. Ya todo está listo para el siguiente grupo. Los van a recibir en Tijuana. El otro preguntó, ¿y el viejo? Cambiaron al encargado. Ahora se hace llamar Padre Nicolás. Dice que quiere formalizar las rutas, Padre Nicolás. Don Nico. La misma voz con otra máscara. Esperamos a que se fueran y huimos sin mirar atrás. Esa noche en la carretera, César dijo que se entregaría a las autoridades, que denunciaría todo. Le rogué que no lo hiciera. Nadie le creería. Y si lo hacían, no viviría para contarlo. No me escuchó. 2 días después, en una estación de policía, vi su cuerpo cubierto con una manta.
Decían que lo habían atropellado, pero sus muñecas estaban marcadas por sogas. En el bolsillo le habían dejado una nota escrita con la misma letra que la libreta. El que se sale del camino, vuelve a él. Seguí viajando, solo. Crucé el norte a pie, en tren, en camión, en silencio. Llegué a los Estados Unidos meses después con la espalda quemada y los pies agrietados. Encontré trabajo en un almacén en Texas. Los demás me decían que era afortunado, que había sobrevivido, pero cada vez que escucho el rugido de un motor viejo o una puerta metálica cerrarse, siento que todavía estoy en ese galpón. A veces sueño que Don Nico entra con su linterna, que cuenta los cuerpos con voz tranquila. 1, 2, 3. Todos los caminos llevan de vuelta a mí, y despierto sabiendo que allá afuera sigue reclutando a otros, que la ruta nunca se cierra, solo cambia de nombre. No sé si algún día volveré a casa, pero si lo hago, lo haré caminando, mirando atrás cada pocos pasos, porque ahora sé que el verdadero infierno no está en cruzar la frontera, sino en lo que los hombres construyen entre una y otra. Cuando salí de Venezuela, no pensaba quedarme en ningún sitio. Mi destino era Chile, o eso decía al principio, pero el camino, con sus mentiras y desvíos, termina decidiendo por uno. Me llamo Franklin, tengo 32 años y durante más de un año fui uno de los del puente, como nos llamaban en la frontera entre Perú y Bolivia. Un grupo de migrantes que no podía avanzar ni regresar, atrapados en tierra de nadie. La primera vez que crucé un control clandestino, lo hice con un grupo guiado por una mujer a la que todos llamaban la Negra. Cobraba por cabeza, pero prometía seguridad total. Éramos 12, familias, jóvenes, una abuela que apenas podía caminar. Ella decía tener contactos en ambos lados de la frontera. El viaje empezó bien. Incluso bromeábamos, nos compartíamos pan. Pero el tercer día todo cambió. Nos interceptaron 3 hombres encapuchados en una camioneta. La Negra bajó sin miedo, les habló con familiaridad. «Tranquilos, son míos», dijo. Entendí entonces que aquello no era un asalto improvisado, era parte del negocio. Los hombres revisaron nuestras mochilas y se llevaron el dinero en efectivo. Impuesto de paso, lo llamaron. Después de eso, seguimos, pero algo en el ambiente se rompió. Cuando llegamos al río Desaguadero, nos instalamos en una zona de orilla donde ya vivían otros migrantes. Eran cientos, tal vez miles, viviendo entre plásticos y cartones. Ni Perú ni Bolivia querían hacerse cargo. A la noche, el frío era tan fuerte que los bebés lloraban hasta quedarse dormidos por agotamiento. Allí fue donde conocí a Clara y su hijo Leo, un niño de 8 años que soñaba con ver el mar. Ella había salido de Maracaibo huyendo de las pandillas. Me prometieron trabajo en un restaurante de La Paz, me dijo, pero el contacto que debía recibirla nunca apareció. Con el paso de los días empezamos a organizarnos. Levantamos fogatas, compartíamos la poca comida que llegaba de donaciones. Pero también llegaron los inspectores. No eran policías. Eran hombres que decían hablar por la alcaldía, cobrando tasas a quienes querían quedarse en los campamentos. Si no pagan, los entregamos a migración, amenazaban. Una noche, se llevaron a 2 adolescentes. Dijeron que volverían en la mañana. Nadie los volvió a ver. Yo trabajaba descargando camiones por unas monedas. Un día, al regresar, encontré que Clara y Leo no estaban. En su lugar, un pedazo de papel con una dirección escrita a mano. Hostal Nuevo Horizonte, zona industrial. Pregunté y me dijeron que el hostal era manejado por gente buena, que ayudaba a conseguir papeles falsos. Fui al día siguiente. El hostal era una casa vieja pintada de azul con un cartel torcido. Una mujer gorda con acento colombiano me abrió la puerta. «Busco a Clara», le dije. «Ah, la muchacha del niño». «Está bien, trabajando. Pero no puede recibir visitas». Me ofreció un plato de sopa. Lo acepté. El sabor me resultó raro, metálico. Pasé la noche en un cuarto que olía a humedad y desinfectante. A medianoche, escuché pasos pesados por el pasillo y puertas que se abrían y cerraban. Gritos ahogados. Me acerqué a la ventana y vi una furgoneta estacionada en el patio. 2 hombres cargaban sacos. Uno de ellos cayó al suelo y se rompió, dejando salir algo que no quiero describir. Me aparté de la ventana, el corazón desbocado. Al amanecer bajé a buscar a Clara.
La mujer de la entrada me miró con frialdad. Se fue temprano. No dejó mensaje. Quise insistir, pero detrás de ella vi un pasillo con varias puertas cerradas y, al fondo, una habitación con la luz encendida. Sobre la puerta una placa vieja y oxidada. Sala de conservación. No supe por qué, pero el aire allí olía igual que en la morgue de mi ciudad natal, donde trabajé de joven. Esa noche, decidí no dormir. No dormí esa noche ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos veía los sacos cayendo, la mancha oscura extendiéndose en el suelo del patio y la cara inexpresiva de la mujer del hostal. Me quedé en el cuarto, fingiendo fiebre para que no me molestaran, pero el miedo tiene su propio olor, y allí dentro apestaba a sospecha. Al tercer día, me armé de valor. Esperé hasta después de medianoche, cuando todo parecía en calma. Bajé las escaleras en silencio, siguiendo el olor que venía del pasillo del fondo. La puerta de la sala de conservación estaba entreabierta. Desde adentro salía un zumbido eléctrico y el sonido de un motor pequeño. Empujé la puerta apenas lo suficiente para mirar. Adentro había una mesa metálica con drenajes en los bordes, tubos colgando del techo y un refrigerador industrial. En una esquina, sobre una camilla, estaba una figura tapada con una manta gris. Di un paso más y el piso crujió. Un hombre apareció de la nada, con un cigarro en la boca. Llevaba un delantal de carnicero y guantes de hule. Me miró sin sorpresa, como si me esperara. «¿Buscas trabajo o problemas?», dijo con voz ronca. No supe qué responder. «Si no vas a servir, mejor vete a dormir». Caminó hacia mí y cuando pasó a mi lado, vi en su brazo una etiqueta manchada. Municipalidad de Desaguadero, Servicios Forenses. Sentí el estómago darme la vuelta. Salí de ahí casi corriendo, fingiendo un mareo. Al amanecer recogí mis cosas y traté de irme, pero la puerta principal estaba cerrada con candado. «Hoy no hay salidas», dijo la mujer gorda sin dejar de pelar papas. «Revisión sanitaria». Detrás de ella 2 hombres vigilaban el patio. La furgoneta seguía ahí. El día fue una tortura. Nadie entraba ni salía. Por la tarde escuché a uno de los hombres decirle al otro: «Esta noche hay entrega. Los del lote de arriba». Sentí la sangre helarse. El lote de arriba era donde dormíamos los recién llegados. A medianoche empezaron los ruidos, pasos apresurados, llaves, cadenas. Fui hasta el pasillo y vi cómo sacaban a 3 personas. 2 estaban inconscientes. La tercera, una mujer, forcejeaba. «Déjenme, por favor», gritaba. Uno de los hombres la golpeó y la arrastró. Quise intervenir, pero otro guardia apareció con una pistola. «Métete o te meto una bala». Me encerré de nuevo en el cuarto. No dormí. Al amanecer, las camas de los 3 estaban vacías, las cobijas dobladas. La mujer del hostal dijo que los trasladaron al otro lado. Mentira. Esa tarde me acerqué al joven que limpiaba el patio, un chico ecuatoriano de unos 20 años. Le ofrecí dinero por información. Me miró con miedo. «Yo solo recojo lo que sobra», dijo. Le pregunté qué significaba eso. Bajó la voz. «Los traen aquí con la promesa de trabajo. Les sacan sangre, órganos, lo que sirva. Después los tiran al río. Los de la morgue están metidos también». Sentí que me faltaba el aire. Quise preguntarle por Clara, pero el muchacho negó con la cabeza. «Si ya pasó más de 2 días». «No la busques. Esa noche planeé escapar. El chico me prometió que dejaría la reja trasera abierta. A las 2. No antes». Esperé con el corazón latiendo tan fuerte que creía que lo oirían desde el pasillo. Cuando el reloj del teléfono marcó las 2, salí. Todo estaba oscuro. Llegué hasta la reja y vi al chico colgado con una cuerda al cuello. No había sangre, pero sí un cartel clavado al pecho. «Los curiosos no cruzan». No recuerdo cómo corrí. Solo recuerdo la sensación del aire helado en la cara, el olor a gasolina y el sonido de una furgoneta encendiéndose detrás de mí. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Corrí sin dirección, con las piernas entumecidas por el frío y el miedo. El aire del altiplano cortaba como cuchillas. Atrás el motor de la furgoneta rugía más cerca, luego más lejos, como si me olfateara. Logré esconderme entre unas ruinas a medio construir cerca del río. Me acurruqué bajo unas láminas de zinc y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero el amanecer me encontró tiritando y cubierto de polvo. Cuando el sol salió,
Supe que no podía quedarme ahí. Me arrastré hasta la orilla del río Desaguadero, donde había unas chozas hechas de plástico y cartón. Los migrantes que vivían allí me miraron con recelo. Tenía la ropa rasgada, los ojos rojos, las manos manchadas. Una mujer me dio un trozo de pan y me dejó sentarme junto al fuego. No preguntó nada y yo tampoco podía hablar. Después de un rato, un hombre mayor de acento boliviano se me acercó. «Tú vienes del hostal», dijo sin que yo lo confirmara. «Todos los que llegan así vienen de allá». Le pregunté si sabía lo que hacían allí. Bajó la mirada. «Sabemos, pero nadie dice nada. Ellos tienen permiso y protección». Me contó que cada semana aparecían cuerpos en el río, mutilados, sin órganos, con etiquetas de hospitales públicos. A veces la policía viene a recogerlos y los llama indocumentados. Nadie reclama un indocumentado. Esa noche no pude dormir. El fuego lanzaba sombras largas que se parecían a las figuras del hostal. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el ruido del motor, el golpe de las palas, la voz ronca del hombre del delantal diciendo: «¿Buscas trabajo o problemas?». Al amanecer, decidí ir al puesto de salud del pueblo para avisar. Un doctor joven me atendió. Le conté todo. El hostal, las bolsas, el chico ecuatoriano, la sala de conservación. Me escuchó sin interrumpirme. Al final escribió algo en un papel y me dijo: «Espérame aquí, tengo que llamar a la policía». Pero cuando salió de la sala, por la ventana vi llegar una camioneta blanca sin placas. 3 hombres bajaron. Uno de ellos tenía el mismo delantal de hule. No esperé. Salté por la ventana trasera y corrí. Las calles eran un laberinto de polvo y ladrillos. Me escondí en un taller abandonado. Escuché pasos, gritos, motores. Después silencio. Esperé hasta la noche para salir. Tenía un solo objetivo: cruzar a Bolivia y desaparecer. Crucé el río a pie con el agua helada hasta el pecho. Al otro lado, un grupo de migrantes dormía entre fogatas apagadas. Me uní a ellos. Había un cura argentino que ayudaba a conseguir transporte a La Paz. Me apunté en la lista. Dijo que saldríamos al amanecer. Por primera vez en días me permití creer que todo había terminado. Me dormí bajo una lona, abrazando la libreta que aún guardaba en el bolsillo. Pero al amanecer el cura ya no estaba. En su lugar, un joven con chaqueta nueva pasaba lista. «Los que van a La Paz formen fila», gritó. Me puse de pie, pero algo me detuvo. En el costado del camión, pintado con letras azules, estaba el mismo nombre que en el hostal: Nuevo Horizonte. El joven vio mi expresión. Sonrió. «¿Qué pasa, hermano? No tengas miedo. Nosotros ayudamos a cruzar». Dio una palmada al costado del camión. Adentro se escuchó un motor encenderse. Supe que no era coincidencia, que no había escapado de nada. Retrocedí sin hacer ruido y eché a correr antes de que me llamaran por nombre. Esa fue la última vez que confié en alguien que ofrecía ayuda. Desde entonces, cada frontera que crucé lo hice solo, con el ruido de un motor siguiéndome en los sueños. Crucé a Bolivia por un sendero que ni los contrabandistas usaban. Caminé durante horas, descalzo, con el agua helada aún pegada a los huesos. No sabía hacia dónde iba, solo que debía seguir. Cada ruido en la noche me hacía girar la cabeza. Motores, voces, pasos imaginarios. Había aprendido que el peligro no siempre viene corriendo. A veces te alcanza despacio, disfrazado de ayuda. Llegué a una comunidad llamada Huaki, un pueblo dormido junto al lago Titicaca. Allí, una mujer mayor me dejó dormir en su granero. Me dio té de coca y me preguntó de dónde venía. Le dije la verdad. Su mirada no cambió. Ya lo había escuchado antes. «Muchos pasan por lo mismo», dijo. «Algunos dejan cartas, otros ni nombre». Durante los días siguientes ayudé en su tienda para ganarme comida. Empezaba a sentirme a salvo, pero el miedo se queda como un tatuaje, invisible, permanente. Cada vez que veía un vehículo blanco me escondía. Cada vez que escuchaba una sirena pensaba que venían por mí. Una tarde llegó un camión cargado de víveres. Lo manejaba un hombre alto con gafas de sol y voz suave. Se presentó como Dr. Arce. Dijo que traía medicinas para los migrantes varados en la zona. Cuando me vio sonrió. «Tú podrías ayudarme a repartir», me propuso. Dudé, pero la mujer que me alojaba insistió. «Anda, es buena gente», acepté. Subí al camión. En la parte trasera, había cajas marcadas con el símbolo de una ONG internacional.
Mientras avanzábamos por la carretera me relajé. El doctor hablaba de derechos humanos, de salud, de proyectos de integración. Sonaba convincente, hasta que tomamos un desvío. El camino se volvió de tierra. No había pueblos ni casas. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un centro médico improvisado, respondió. Pero su tono cambió, y en el espejo retrovisor vi su sonrisa desaparecer. El camión se detuvo frente a una construcción de cemento sin ventanas. 2 hombres salieron a recibirnos. Llevaban delantales blancos. Uno de ellos abrió la puerta trasera y empezó a descargar cajas. El otro me miró y dijo: «Este también puede servir». Supe al instante que no saldría vivo de allí. Corrí. Oí disparos. No miré atrás. Me lancé por un barranco y rodé hasta que el cuerpo me dolió completo. Me escondí entre las piedras hasta el amanecer. Cuando desperté, el camión ya no estaba. Solo quedaba una caja rota, con etiquetas de donación humanitaria. Proyecto Nuevo Horizonte. Ese nombre otra vez. La misma sombra con distintas caras. Comprendí entonces que no era una red, sino un sistema entero. Hostales, médicos, coyotes, policías, todos conectados. No buscaban migrantes. Los fabricaban. Nos movían como piezas desechables en un mercado que nadie quería ver. Semanas después llegué a La Paz, enfermo, con fiebre. Una monja me encontró tirado en la terminal y me llevó a un hospital. Cuando desperté, me dijo que había dado mi nombre para registrarme. «Así podremos avisar a tu familia», aseguró. Pero cuando salí de la habitación y miré la ficha junto a mi cama, vi que no tenía mi nombre. En su lugar decía: «Paciente 9, donante compatible». Rompí la ventana y escapé. Corrí por las calles hasta perderme entre los mercados. Desde entonces vivo con nombres falsos. A veces trabajo en obras, a veces en limpieza. En las noches, cuando paso frente a algún hospital o escucho una ambulancia, siento el corazón acelerarse. Dicen que en la frontera los peligros son los ríos, el desierto, las bandas. Mentira. El verdadero infierno está hecho por los que se visten de médicos, sacerdotes o voluntarios, los que sonríen mientras te pesan el cuerpo como si ya no fuera tuyo. Yo sigo caminando, buscando llegar al sur, pero en cada ciudad nueva siempre hay un cartel, una camioneta, una sigla repetida: Nuevo Horizonte. Y cada vez que la veo me alejo sin mirar atrás, porque sé que si algún día me detengo, me convierto en parte del inventario. Cuando salí de Honduras no lo hice por hambre ni por sueños, sino por miedo. Mi hermano mayor había desaparecido tras denunciar a un grupo de policías corruptos en San Pedro Sula. Días después, lo encontramos sin vida, con una nota que decía: «Siguiente, la familia». Así que agarré lo que pude y crucé la frontera hacia Guatemala con una sola idea en la cabeza: llegar a Estados Unidos antes de que me encontraran. En la frontera, conocí a un grupo que planeaba cruzar juntos. Éramos 6 hombres y 2 mujeres. Uno de ellos, un tipo delgado de acento capitalino, se hacía llamar El Flaco. Era el único que conocía la ruta y decía tener contactos seguros en México. «Yo ya lo he hecho 3 veces», presumía. «Si me siguen las reglas, llegamos todos». Nadie confiaba del todo, pero no teníamos alternativa. Caminamos de noche y dormimos en iglesias abandonadas durante el día. En Huehuetenango, un hombre nos ofreció subirnos a un camión que, según él, llevaba migrantes hasta la frontera mexicana. «Solo pagan cuando lleguen», aseguró. El Flaco aceptó. Nos metieron en la parte trasera, sin ventanas. A la media hora el aire se volvió espeso. Una de las mujeres empezó a toser. «Aguanten», dijo el Flaco. Pero no era el aire. Olía a químico, a algo que mareaba. Cuando desperté estaba en una bodega. Tenía las manos amarradas y la cabeza me daba vueltas. El Flaco también estaba allí, pero libre, conversando con 2 hombres armados. «Estos valen bien», escuché decir a uno. «Jóvenes sanos». El Flaco asintió. Como siempre, mitad en efectivo y mitad cuando los entreguen. Ahí entendí. Nos había vendido. Esa noche, nos cargaron en una camioneta y nos trasladaron a otra bodega, más grande, con jaulas improvisadas de malla metálica. Había decenas de personas, hombres y mujeres de distintos países, la mayoría sin zapatos, algunos heridos. Nadie hablaba.
Cada tanto entraban los guardias con linternas y se llevaban a 2 o 3. Para trabajar, decían. Nadie los volvía a ver. Una mujer salvadoreña me explicó en voz baja que los llevaban a fincas y talleres clandestinos. Algunos eran obligados a trabajar hasta morir. Otros desaparecían. Y si te enfermas, te venden al hospital, agregó. No quise entender lo que eso significaba. Pasé 3 días allí. El hambre era insoportable. Un guardia nos daba arroz aguado una vez al día. Una noche un joven guatemalteco intentó escapar. Lo atraparon antes de llegar a la puerta. Lo golpearon hasta dejarlo inmóvil. Luego simplemente lo arrastraron fuera. Al día siguiente su jaula estaba ocupada por otro. Yo planeaba huir en cuanto tuviera una oportunidad, pero no hacía falta correr. El destino decidió por mí. Una madrugada un grupo de hombres llegó con linternas. Nos apuntaron y dijeron, necesitamos 5. Me sacaron junto a otros 4. Nos subieron a una furgoneta. En el asiento delantero manejaba el flaco. Me miró por el retrovisor y sonrió. Y tranquilo, hermano, me dijo el flaco mientras ajustaba el retrovisor. Todo va a salir bien si haces caso. No respondí. Tenía las muñecas marcadas por las cuerdas y la garganta seca como arena. Los otros 4 iban igual, con la mirada vacía, cuerpos flacos, resignados. Uno de ellos, un muchacho de 17 años, repetía en voz baja el nombre de su madre como un rezo. La furgoneta avanzó por caminos de tierra hasta llegar a lo que parecía un rancho abandonado. No había luces, solo el zumbido de insectos y un olor fuerte a diésel. Al bajarnos nos encadenaron de a 2 y nos metieron en una especie de cobertizo con piso de cemento. Afuera se escuchaban risas y música. Esta noche hay trabajo grande, dijo uno de los guardias. Si todo sale bien, se van al norte. Nos dejaron allí, custodiados por un hombre con escopeta. En un rincón había bidones, cajas de madera y un generador eléctrico cubierto con lona. El muchacho que rezaba susurró. Esto no parece un cruce. Tenía razón. No había ningún indicio de que estuviéramos cerca de una frontera. Aquello olía más a trampa que a promesa. Pasó casi 1 hora antes de que el flaco regresara. Entró acompañado de un hombre alto, con guantes quirúrgicos y bata blanca manchada. Estos 5, dijo señalándonos, están limpios, sin heridas. El hombre asintió revisándonos como si fuéramos mercancía. Perfectos. Carguen primero a los 2 más jóvenes. El chico de 17 empezó a gritar. Lo golpearon hasta que cayó. Los otros 2 guardias lo arrastraron hasta una puerta metálica al fondo del cobertizo. Antes de cerrarla vi lo que había dentro. Camillas, luces frías y bolsas de suero colgando. Era un quirófano improvisado. El olor a cloro y sangre me revolvió el estómago. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue total. Solo se oía el motor del generador arrancando. 1 minuto después, un alarido ahogado y luego nada. Sentí que el aire se me escapaba. El hombre de la bata se giró hacia el flaco. Los demás, mañana. Esa noche no dormí. Me pasé horas intentando aflojar las cadenas con un trozo de alambre que había encontrado entre los bidones. En un momento escuché un clic y la cadena cedió. Apenas podía respirar del nerviosismo. Desperté al hombre encadenado junto a mí, un nicaragüense robusto que apenas murmuró: «Nos matan si nos agarran. Nos matan si no salimos», le respondí. Esperamos a que el guardia se quedara dormido, apoyado contra la pared. Con mucho cuidado empujamos la puerta de madera del cobertizo. Estaba sin tranca. Afuera, el aire era húmedo y frío. A lo lejos se veía el resplandor de un fuego y las siluetas de 3 hombres bebiendo. Corrimos en dirección contraria entre árboles y maleza. Detrás de nosotros un perro empezó a ladrar. Luego se escucharon voces, gritos, disparos. El nicaragüense cayó, pero me gritó: «Sigue, no te pares». Corrí hasta que el cuerpo me dio por rendido y me dejé caer en un campo de maíz. Ahí pasé el resto de la noche, temblando, esperando que no me encontraran. Cuando amaneció, caminé hacia la carretera. El primer vehículo que vi era una patrulla. Pensé en entregarme, pero al acercarme vi el rostro del conductor, el hombre de la bata blanca. Llevaba uniforme policial. Me agaché entre las plantas y lo vi hablar por radio. Dijo algo que nunca voy a olvidar. «Tenemos 3 nuevos. Los otros 2 se fugaron, pero los hallaremos. Ya saben a quién pertenecen». Ahí entendí que no había escapatoria en esa ruta, que incluso la ley estaba comprada. Seguí caminando con los pies ensangrentados y la mente partida entre sobrevivir y desaparecer.
Caminé 2 días sin rumbo. El sol quemaba durante el día y el frío cortaba por la noche. Sobreviví gracias a lo que encontraba en los campos. Mazorcas secas, agua estancada. Mi cuerpo seguía, pero la mente ya no. Cada ruido me hacía tirarme al suelo. Cada motor me devolvía el olor metálico del cobertizo. Llegué a un caserío cerca de Comitán, en Chiapas. Un anciano me encontró dormido detrás de su gallinero. Cuando me vio no preguntó nada. Me llevó dentro y me dio un plato de frijoles. Muchos llegan así, murmuró. Pálidos, flacos, con los ojos de los que vieron el infierno. Le conté un poco, sin detalles. Él solo asintió. Aquí todos sabemos, pero nadie dice. Si hablas, desapareces. Pasé 3 días con él, ayudando en el campo. El 4.º día, me pidió que lo acompañara al pueblo a comprar gasolina. En el camino, me señaló una casa grande al borde de la carretera. Tenía un portón blanco y un logo en la entrada. Una cruz roja dentro de un sol amarillo. Dicen que ahí atienden migrantes enfermos, dijo el viejo. Pero los que entran, pocos salen. Esa noche escuché motores cerca de la casa del anciano. Me asomé por la ventana y vi 3 camionetas sin placas. Bajaron hombres con linternas revisando los alrededores. Uno de ellos tenía el mismo corte de cabello que el flaco. Se detuvieron frente a la casa y tocaron la puerta. «Buscamos a un hondureño», dijeron. El anciano me empujó hacia el piso y susurró. «Sal por atrás. Corre al monte». No tuve tiempo de agradecerle. Escapé por la parte trasera entre los cafetales. Escuché un disparo, luego gritos. No volví la vista atrás. Corrí hasta que las piernas me sangraron. Cuando amaneció, el cielo estaba gris y el cuerpo me pesaba como piedra. Encontré una estación de autobuses. Me escondí en la parte trasera de un camión que iba rumbo al norte. Durante el trayecto, el chofer, un hombre joven con gorra y tatuajes, me descubrió. Pensé que me entregaría, pero solo dijo: «Quédate quieto. No te vi». Más tarde, cuando paró para comer, me dejó un trozo de pan y una botella de agua. «Yo también fui como tú», me confesó. «Estuve en una de esas bodegas, escapé, pero hay muchos que no». Le pregunté si sabía quién dirigía esas redes. Bajó la voz. «Los mismos que controlan las rutas, los mismos que te prometen cruzarte. A veces son policías, a veces médicos, a veces los que reparten ayuda. Nadie se salva. No buscan dinero, buscan cuerpos». Llegamos a Veracruz y me dejó cerca del puerto. Me advirtió: «No digas tu nombre. No confíes en albergues con símbolos religiosos ni en camiones blancos». Lo tomé como una orden. Me escondí en los muelles ayudando a descargar cajas por unas monedas. Una noche, mientras trabajaba, escuché el sonido que más temía. El arranque de una furgoneta vieja, el mismo rugido grave de siempre. Me quedé helado. Cuando giré la vi, blanca, sin placas, con una cruz roja dentro de un sol amarillo en la puerta. El chofer bajó el vidrio. Era el flaco. «Te lo dije, hermano», dijo con una sonrisa lenta. «Si me sigues las reglas, llegamos todos», corrí. Los disparos reventaron el aire. Me lancé al agua del puerto y nadé hasta perder la noción. Cuando desperté estaba en la orilla, envuelto en redes de pesca. Los marineros me creyeron borracho y me echaron sin preguntas. Desde entonces no duermo bajo techo, porque cada vez que cierro los ojos escucho un motor encenderse y una voz que repite: «Los que escapan siguen siendo nuestros». Pasaron semanas desde aquella noche en el puerto. Sobrevivía haciendo trabajos que nadie quería, cargando sacos, limpiando bodegas, durmiendo en los muelles. No confiaba en nadie, ni en las iglesias ni en los refugios. Aprendí que la caridad tiene precio y que, para un migrante, la confianza puede ser una condena. Una madrugada, mientras descansaba detrás de unos contenedores, un marinero viejo me ofreció café. «Tienes cara de fantasma», dijo. Le conté lo que me había pasado, o parte de ello. Escuchó sin interrumpir. Al final encendió un cigarro y murmuró: «Eso que cuentas no es nuevo. A los míos les llaman los rescatistas. Vienen, prometen papeles y cuando los ves de nuevo ya no tienen ojos». Me dio un consejo. «Si quieres desaparecer de verdad, vete al sur del estado, donde nadie pregunta nombres. Pero no tomes carreteras, toma las vías del tren. Por ahí la muerte se aburre». Seguí su consejo. Caminé durante días siguiendo las vías oxidadas. El ruido del metal se mezclaba con mis recuerdos. Cada vez que escuchaba un motor o una sirena, me tiraba al suelo.
A veces me acompañaban otros migrantes, pero nunca por mucho. Todos teníamos miedo de los que se presentaban para ayudar. Una noche, mientras descansábamos, uno de ellos, un guatemalteco joven, me mostró una cicatriz larga en el pecho. A mí me sacaron algo y me dejaron tirado en el monte, dijo. Desperté con los puntos y una carta que decía: gracias por donar vida. Llegamos a un pueblo pequeño llamado Paso Largo. Allí, un grupo de mujeres cocinaba para los migrantes en una iglesia. Dudé, pero el hambre pudo más. La que parecía encargada tenía una cruz colgada al cuello y una sonrisa que me heló. Bienvenido, hijo. Aquí nadie te hará daño, dijo. Nos sirvieron arroz y pollo. Comí despacio mirando alrededor. Cámaras en las esquinas, una puerta de metal al fondo y un símbolo pintado en la pared. Una cruz roja dentro de un sol amarillo. El estómago se me cerró. Me levanté para salir, pero un hombre bloqueó la puerta. ¿A dónde vas tan rápido? No terminaste tu plato, dijo con voz dulce. Busqué una salida. La mujer sonrió. No tengas miedo, solo queremos ayudarte. Todos ustedes necesitan una segunda oportunidad. Detrás de mí el guatemalteco se desplomó, la cabeza golpeando la mesa. Los demás comenzaron a caer, uno por uno. Entendí. La comida estaba drogada. Corrí. Choqué contra una silla. Pateé la puerta lateral y me lancé al patio. El aire me quemaba los pulmones. Escuché pasos detrás, gritos, motores. Todo se mezcló. El rugido de una furgoneta, las luces cegadoras, la misma voz de siempre, del flaco o de alguien idéntico. Te lo advertí, hermano, gritó. Nadie escapa del negocio. Salté una cerca y rodé por una ladera. No recuerdo cómo llegué al río, solo el agua arrastrándome. Me aferré a un tronco y dejé que la corriente me llevara lejos, lo más lejos posible. Cuando desperté, estaba en la orilla, cubierto de barro. Un niño me miraba desde un puente. ¿Vienes del refugio?, preguntó. No respondí. Me levanté y seguí caminando sin mirar atrás. Ahora vivo en los límites de Veracruz y Tabasco, entre los cañaverales. Trabajo cuando puedo, duermo donde me encuentre. En las noches el zumbido de los motores aún me sigue. Y a veces creo ver a lo lejos las luces de una camioneta blanca esperándome en el camino. He aprendido que algunos infiernos no tienen frontera, que los cazadores de migrantes no usan uniformes sino sonrisas, y que aunque llegues a destino, ellos siempre saben cómo encontrarte. Porque en esta ruta nadie se salva, solo se sobrevive, hasta que te vuelven a llamar por tu nombre. Cuando crucé a España desde Marruecos, creí que el mar era lo peor que podía enfrentar. Habíamos salido de noche, 12 personas en una patera de goma que parecía romperse con cada ola. El frío te cortaba la piel, y el olor a gasolina y sal se metía en la garganta. 2 hombres rezaban en voz baja. Una mujer embarazada no dejó de llorar durante las 5 horas que duró el viaje. Yo solo pensaba en no mirar atrás. Nos recogió una lancha cerca de Almería. Decían ser rescatistas. Llevaban chalecos de una ONG, pero no mostraron identificación. Nos hablaron en español rápido, ordenándonos callar y agachar la cabeza. Nos prometieron abrigo, comida y papeles. Solo necesitamos saber quién puede trabajar enseguida, dijeron. Parecían amables, demasiado amables. Nos llevaron a una finca en las afueras. Era un invernadero enorme, con techos de plástico y luces encendidas toda la noche. Dormíamos en colchones viejos rodeados de cajas de tomates. Nos daban comida una vez al día y nos hacían trabajar desde el amanecer hasta que oscurecía. No había contratos, ni descansos, ni agua suficiente. Si alguien se quejaba, los encargados decían: «Puedes volver al mar si no te gusta». Pasaron semanas. Nadie sabía realmente dónde estábamos. No teníamos teléfonos ni documentos. Los rescatistas resultaron ser reclutadores que vendían mano de obra barata a los dueños de las fincas. Algunos eran españoles, otros marroquíes como nosotros, pero con dinero. Los llamábamos los jefes del aire, porque parecían aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Una noche, un compañero llamado Youssef me despertó. Tenía los ojos desorbitados. «Se llevaron a Fátima», dijo. Era la mujer embarazada. Dijeron que iba al hospital, pero el camión se fue hacia el monte. Nadie volvió a verla. 2 días después, otro compañero enfermó. Tosía sangre. El capataz dijo que lo llevarían a un médico. Tampoco regresó.
Empezamos a sospechar que algo más pasaba. Los que enfermaban, los débiles, desaparecían. En los contenedores donde guardaban herramientas, a veces salía un olor fuerte como a cloro y carne vieja. Un día, mientras buscaba agua, abrí una puerta equivocada y vi dentro un refrigerador industrial. En el interior había cajas marcadas con etiquetas médicas: transporte de órganos, uso clínico. Cerré la puerta de golpe. Me temblaban las manos. Le conté a Yusef y me rogó que callara. No sabes con quién tratas. Aquí todos están comprados. Hasta la Guardia Civil viene por su parte. Me pareció una exageración, pero esa misma noche lo entendí. Una patrulla entró al invernadero. Pensé que venían a rescatarnos. Pero los agentes saludaron al capataz y se fueron con un sobre en la mano. Fue entonces cuando comprendí que estábamos atrapados en algo mucho más grande. No éramos trabajadores ilegales. Éramos inventario. A la mañana siguiente, Yusef había desaparecido. En su cama solo había una bota y un charco de sangre seca. Nadie preguntó por él. Nadie dijo nada. Esa noche, mientras todos dormían, me juré que saldría de ahí, aunque fuera arrastrándome, porque ya no era miedo lo que sentía. Era la certeza de que, si me quedaba un día más, no quedaría nada de mí para contar esta historia. Esa noche no dormí. Cada crujido del plástico del invernadero me hacía imaginar pasos, respiraciones ajenas, motores encendiéndose. A las 3 de la madrugada escuché voces fuera. Hablaban en español y en árabe mezclado. «Mañana vienen por otro lote», dijo uno. «Los del hospital de Murcia pagan bien». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lote, así nos llamaban. A la mañana siguiente fingí seguir enfermo para evitar el trabajo. El capataz me miró con desconfianza, pero no insistió. Me quedé dentro, observando a los demás salir con sus cubos y guantes. Cuando el lugar quedó casi vacío, fui al área trasera donde había visto los contenedores refrigerados. El olor a cloro era más fuerte que nunca. En el suelo, manchas oscuras arrastradas. Abrí uno de los refrigeradores. Dentro no había cajas médicas esta vez, sino cuerpos. 3, tal vez 4 apilados, con los rostros cubiertos por bolsas. Uno de ellos tenía una cicatriz fresca en el pecho. No grité. Solo cerré la puerta y retrocedí hasta tropezar. Me escondí detrás de unos sacos, temblando. Tenía que salir de ahí. Esa tarde, cuando regresaron los demás, fingí normalidad. A la hora de la cena, el capataz nos reunió. Mañana vendrán funcionarios a revisar. Si alguien habla de más, termina como el marroquí bocón. Nadie se atrevió a mirarlo. Yo supe que hablaba de Yusef. Esa noche, mientras todos dormían, intenté convencer a 2 compañeros para escapar conmigo. Uno me ignoró. El otro, un joven senegalés, aceptó. «Conozco un túnel que usan para descargar los camiones», me dijo. Esperamos hasta las 2. El viento golpeaba el plástico del techo como si quisiera advertirnos. Nos arrastramos entre cajas hasta el extremo del invernadero. El túnel era un pasillo de cemento que llevaba a una puerta de hierro oxidada. La empujamos despacio. Afuera la oscuridad olía a tierra mojada. Corrimos entre los arbustos sin mirar atrás. De pronto un reflector nos cegó. «¡Alto!», gritaron. Disparos. Sentí el silbido de una bala rozarme el hombro. El senegalés cayó. Quise ayudarlo, pero me gritó: «¡Corre, hermano, corre!». Obedecí. Corrí hasta que el terreno se convirtió en grava. Y escuché el mar. Seguí el sonido hasta la playa. La marea estaba baja, y a lo lejos se veían luces de un pueblo. Caminé durante horas con el cuerpo herido y la mente vacía. Llegué a una carretera y me escondí bajo un puente. Al amanecer, un grupo de jornaleros pasaba rumbo a los campos. Les pedí ayuda. Uno de ellos, un ecuatoriano, me reconoció por la ropa sucia y la mirada perdida. «¿Vienes de los invernaderos de Níjar?», asentí. Él suspiró. «Eres el tercero este mes que escapa de allí». A los otros los encontraron muertos cerca del río. Me llevó a un campamento improvisado donde vivían otros como yo. Algunos sabían de los rescatistas. Decían que eran una red entre empresarios, médicos y guardias corruptos. Venden cuerpos a hospitales privados. Dicen que es tráfico de órganos, pero nadie investiga porque los muertos no tienen nombre. Me explicó una mujer etíope. Me quedé allí unos días recuperándome. Cada noche, al oír los camiones pasar, todos guardábamos silencio. Algunos lloraban, otros simplemente se persignaban. Una madrugada, vimos pasar una caravana de furgonetas blancas con el mismo símbolo.
Una cruz roja dentro de un sol amarillo. Nadie habló, pero todos entendimos. Era la misma marca que ya había visto antes, el mismo infierno con otra cara. Sabía que no podía quedarme. Si me encontraban, me devolverían al lote. Así que una noche, sin despedirme, seguí la costa hacia el norte. Caminé con el mar a un lado y el miedo al otro. No tenía destino, pero sí una promesa. No volvería a ser mercancía. El norte olía a hierro y sal. Las carreteras que bordeaban el mar parecían infinitas, y yo las recorría como un fantasma. Caminaba solo de noche y dormía de día, en almacenes abandonados o debajo de los puentes de la autopista. Cada kilómetro era una promesa rota. Nadie me perseguía, pero el miedo nunca dejaba de hacerlo. Una mañana llegué a Motril. Había oído que en el puerto trabajaban migrantes descargando pescado y que allí la policía no hacía muchas preguntas. Me presenté como Ibrahim, el nombre de un amigo que murió en el mar. Me dieron trabajo de ayudante en una lonja. Los primeros días fueron tranquilos. El olor a pescado era insoportable, pero era mejor que el olor del plástico y la sangre. Entre los obreros conocí a un hombre mayor llamado Ahmed. Era tunecino y llevaba 20 años en España. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, solo cuánto puedes cargar, me dijo. Le conté mi historia a medias. No hizo comentarios, solo me advirtió. Si ves camiones refrigerados con guardias, no te acerques. No son de pescado. Al principio pensé que exageraba hasta que los vi. Llegaban de noche sin luces directo a los muelles. No llevaban insignias, pero los estibadores sabían que debían apartarse. Los camiones entraban vacíos y salían con cajas grandes cubiertas por lonas. Ahmed me agarró del brazo una noche. Esos no van al mercado, murmuró. Van a clínicas privadas en el norte. Los conductores cobran por cada kilo que entregan. Esa misma semana, desapareció un compañero, un chico de Mali que dormía cerca de mí. Dijeron que se había ido a buscar trabajo a Algeciras, pero Ahmed me contó que lo habían visto subiendo a uno de esos camiones, con 2 hombres uniformados. Ofrecen papeles y trabajo estable. Nadie vuelve, dijo. Empecé a guardar cada detalle. Las matrículas, los horarios, los nombres que se escuchaban entre los trabajadores. Una noche, mientras los camiones cargaban, me acerqué por detrás y abrí un pequeño hueco en una lona. Adentro no había pescado. Había cuerpos cubiertos con mantas térmicas, con tubos y etiquetas colgando de los tobillos. Me aparté antes de vomitar. Corrí hacia la caseta donde dormía Ahmed, pero ya no estaba. En su cama había una nota escrita con su caligrafía firme. Si lees esto es que te vieron. Huye. Ellos controlan todo. No confíes en los hospitales ni en la Guardia Civil. Ellos los entregan. No dudé. Recogí mis pocas cosas y me fui hacia la carretera. A lo lejos, un camión blanco encendió los faros. Me escondí entre los barcos varados. El conductor bajó. Habló por radio y después encendió un cigarrillo. Pude verle el rostro. Era el mismo capataz del invernadero, el de Níjar. Entendí que las rutas no eran líneas sueltas, sino una red completa, invisible, que unía el mar con la tierra, los campos con los hospitales. Los mismos símbolos, los mismos hombres, los mismos vehículos. Esa noche huí hacia Granada. Me refugié en un edificio abandonado junto a otros sin papeles. Dormíamos en colchones rotos, pero había silencio y eso bastaba. Un día llegó un grupo de voluntarios con chalecos que decían ayuda humanitaria. Traían comida y medicinas. Uno de ellos, un español de cabello canoso, me sonrió. Podemos ayudarte a legalizarte. Solo necesitamos tus datos y una revisión médica, dijo. Cuando vi su vehículo estacionado afuera, supe que no podía quedarme. Era una furgoneta blanca, con una cruz roja dentro de un sol amarillo. Esa noche me fui sin decir adiós, porque ya entendí que en esta ruta no hay rescatistas ni salvadores, solo diferentes formas del mismo cazador. Después de Granada me moví hacia el norte sin plan ni destino. Tomaba trenes de carga, dormía en estaciones abandonadas y pedía comida en los mercados. Ya no hablaba con nadie. Aprendí que el silencio era la única frontera segura. Pero incluso así el pasado no me soltaba. En cada estación veía furgonetas blancas. Las mismas marcas, los mismos rostros. Siempre estaban allí, como si me siguieran. En Jaén encontré trabajo temporal recogiendo aceitunas. Me pagaban poco, pero había techo y pan. Los jornaleros eran como yo. Hombres sin nombre, sin papeles, sin voz.
Nadie hablaba del mar, de las rutas ni de los desaparecidos, pero todos los habían perdido. Una noche, mientras descansábamos, uno de ellos, un ganés llamado Malik, me mostró un tatuaje pequeño en el brazo, una cruz roja dentro de un sol amarillo. Me lo hicieron en Melilla, me dijo. Decían que era para registrarnos en una base de datos médica. Le pregunté si sabía qué significaba. Bajó la mirada. Después de eso desaparecieron 10 compañeros, y a mí me dejaron tirado en el hospital sin un riñón. No dormí esa noche. El amanecer trajo consigo patrullas, supuestamente para verificar permisos. Entraron al campamento revisando tiendas. Uno de los hombres gritó algo en árabe. Los guardias lo golpearon. Los demás corrimos hacia el olivar. Escuché disparos y gritos. Corrí sin rumbo, entre árboles y polvo, hasta que el sonido se apagó. Crucé campos, carreteras, pueblos. Llegué hasta una fábrica abandonada cerca de Ciudad Real. Allí vivían unos 20 migrantes, casi todos africanos. Me recibieron con recelo, pero compartieron su comida. Uno de ellos, un senegalés de voz grave, me preguntó de dónde venía. Le conté lo del mar, los invernaderos, los camiones. Me miró sin sorpresa. Todos tenemos la misma historia, dijo. Solo cambian los nombres. Durante semanas trabajamos reparando tejados por unas monedas. A veces llegaban camionetas con médicos voluntarios que ofrecían revisiones. Nadie aceptaba. Un día, uno de los nuevos se dejó convencer. Al amanecer, la camioneta aún estaba allí, pero el hombre había desaparecido. En el suelo un charco seco de sangre. Esa noche decidimos marcharnos. Caminamos hasta la estación de tren. El más joven del grupo, un chico de Camerún, se adelantó para comprar boletos. Nunca regresó. Fui a buscarlo. En el callejón detrás de la estación, una furgoneta blanca cargaba algo envuelto en lonas. Una mano sobresalía, era la suya, no grité. Solo observé cómo el vehículo se alejaba, con ese logo maldito que ya no necesitaba leer para reconocer. A partir de entonces, dejé de intentar llegar a ningún sitio. Mi vida se convirtió en moverse, siempre moverse. Cada pueblo que piso, dejo atrás antes de que oscurezca. Cada cara amable la estudio buscando la mentira detrás. Hoy vivo en un refugio improvisado en los Pirineos. Los voluntarios dicen que pronto habrá un operativo para regularizar a los indocumentados. Llegan camiones cada 2 o 3 días para trasladar a los seleccionados. Nadie vuelve. Esta tarde me tocó el turno. Me llamaron por mi nombre verdadero, uno que nadie conocía. El hombre que lleva la lista me sonrió y me dijo que había suerte, que en el norte me esperaban papeles y trabajo. Cuando salí, vi el camión estacionado frente al refugio. Blanco, sin placas, con una cruz roja dentro de un sol amarillo, el mismo símbolo, la misma promesa, el mismo final. Y mientras escribo esto, esperando a que me llamen, sé que ya no hay a dónde huir. Queda igual el país, la frontera o el idioma, porque nosotros, los que escapamos, siempre terminamos en el mismo lugar, en la lista de los que nunca regresan. Yo nunca quise irme. Era enfermero en Caracas y creía que bastaba con trabajar duro para sobrevivir. Pero cuando el hospital empezó a quedarse sin medicinas y los pacientes morían en los pasillos, entendí que quedarme era otra forma de morir. Mi esposa y yo vendimos todo para pagar un pasaje en autobús hacia Colombia. Ella no logró cruzar. Un retén militar nos separó. A mí me dejaron pasar. Desde entonces no supe más de ella. En Cúcuta trabajé un tiempo limpiando mesas, hasta que conocí a un hombre que ofrecía empleos legales en Ecuador. Tenía una chaqueta con el logo de una empresa médica y hablaba con tono de funcionario. Me mostró fotos de clínicas, enfermeros sonrientes. Necesitamos personal de salud. Les damos papeles, vivienda, sueldo. Era exactamente lo que necesitaba oír. Firmé sin leer el contrato. El viaje fue largo. Éramos 15 en una furgoneta, todos venezolanos. Al principio hablábamos del futuro, de enviar dinero, de empezar de nuevo. Pero al llegar a Pasto, nos desviaron por un camino sin señal. Es un atajo, dijo el conductor. 2 horas después, la carretera terminó en una finca cercada por alambre. Allí nos hicieron bajar y entregar los teléfonos. Por seguridad del personal, explicó un hombre armado.
Nos llevaron a dormitorios separados. A los pocos días entendí que aquello no era un centro médico. Era un almacén de personas. Nos obligaban a trabajar de noche limpiando instrumentos, moviendo cajas frías y bolsas plásticas. Nadie nos decía qué había dentro, pero todos lo sabíamos. El encargado era un colombiano apodado Dr. Ruiz. Siempre vestía con bata blanca y guantes de látex. Caminaba entre nosotros revisando nombres en una tablet. «Tú, ven», decía de vez en cuando, y alguien desaparecía. Decían que los llevaban a una clínica de prueba. Nunca volvían. Una noche, mientras limpiaba una mesa metálica, vi una etiqueta pegada al borde. Banco de Tejidos y Donaciones Humanas. Proyecto Horizonte. Sentí un vacío en el pecho. Ese nombre lo había escuchado antes en las noticias, en historias de migrantes desaparecidos en la frontera. Pregunté a un compañero y me suplicó que no mencionara nada. «Si hablas, te ponen en la lista». Pasaron 3 semanas. Una madrugada desperté con el sonido de motores y gritos. «Trasladen el lote 3», gritaban. Nos formaron y nos subieron a un camión. Alguien lloraba. Yo fingí un desmayo. Me empujaron fuera del grupo. «Deja ese, está enfermo», ordenó una voz. Me quedé en el suelo hasta que el camión se fue. El resto del día lo pasé escondido. Cuando anocheció, entré al galpón donde guardaban los documentos. Entre papeles encontré fichas con nombres, edades, tipo de sangre. En una carpeta, una foto. Mi esposa, con bata blanca, sonriendo. Debajo el sello del Proyecto Horizonte. Me quedé helado. Ella también había caído en la misma red. Esa noche, sostuve la fotografía de mi esposa hasta que el amanecer comenzó a colarse por las rendijas del techo. Ella estaba viva en esa imagen, con su cabello recogido, el uniforme impecable, la mirada de quien todavía creía que todo podía mejorar. Pero en la esquina inferior de la hoja, junto a su nombre, había una marca roja. Aprobada. Extracción programada. Me temblaron las manos. No sabía si significaba que estaba muerta o que aún la tenían. Afuera los motores rugieron de nuevo. Vi cómo descargaban cajas del camión que había partido la noche anterior. Cada caja tenía un código y un nombre. Una de ellas decía Ruiz Series B. Me acerqué fingiendo limpiar y vi las iniciales grabadas con marcador. CLG. Eran las de ella. Algo dentro de mí se rompió. No grité, no lloré. Solo supe que si no salía de ahí esa noche, mi cuerpo sería el siguiente en una caja. Pasé el día observando los movimientos del personal. A las 8 el Dr. Ruiz salía a fumar. A las 9, los guardias hacían el cambio de turno. A las 10 cerraban la puerta principal. A las 11, el generador de electricidad se apagaba unos minutos para mantenimiento. Ese sería mi momento. A las 10:30 me escondí en el almacén de residuos. El olor era insoportable, pero ahí nadie entraba. Esperé. Cuando el generador se apagó, el silencio fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Me moví entre sombras hasta la bodega principal. El cerrojo estaba asegurado con una cadena. Busqué una barra metálica y la golpeé con toda mi fuerza. El ruido fue seco, pero suficiente. Empujé la puerta y el aire frío me golpeó el rostro. Dentro, hileras de camillas cubiertas con sábanas blancas. En una esquina, una cámara frigorífica con luces verdes. Abrí la puerta, había cuerpos. No todos estaban muertos. Uno de ellos se movía apenas, un gemido leve. Era un hombre joven, con una cicatriz reciente en el abdomen. Me miró sin reconocerme y murmuró: «Nos drenan», mientras dormimos. Lo saqué de ahí como pude. Caminamos hasta el muro trasero, donde una parte del alambre estaba rota. Corrimos hacia el bosque. Detrás los ladridos de perros y voces gritando órdenes. «¡Atrás de la bodega! No los dejen salir». Las balas silbaban entre los árboles. Logramos llegar hasta un río. El muchacho cayó al suelo pálido, sin fuerzas. «Diles que existen», murmuró antes de morir. Lo dejé con el agua cubriéndole los pies. No tuve tiempo de rezar. Seguí el cauce hasta llegar a un pueblo pequeño. Entré a una comisaría con el cuerpo cubierto de sangre seca y barro. Conté todo. Los camiones, los nombres, el Dr. Ruiz, las cajas. El oficial me miró en silencio y salió de la sala. Pensé que había ido a buscar ayuda. Cuando volvió, traía 2 hombres con uniforme médico. «Dice que escapó del proyecto», les dijo. Intenté correr, pero me sujetaron. El oficial sonrió. «Tranquilo, lo llevaremos al hospital». Me metieron en una ambulancia blanca. En la puerta pintada en rojo,
una cruz dentro de un sol amarillo. En la ambulancia, el aire olía a desinfectante y miedo. Iba esposado a la camilla, con una venda sucia en el brazo y una aguja clavada en la vena. Uno de los hombres de bata blanca me observaba mientras revisaba una carpeta. «No te muevas mucho. No queremos lastimarte más de lo necesario», dijo con voz tranquila. Yo intentaba entender cómo habían llegado tan rápido. ¿Cómo sabían quién era? Entonces lo vi. Mi nombre en la etiqueta del suero, junto a un código que empezaba por HRZ. Horizonte. El vehículo avanzó por una carretera sin luces. No tardé en notar que no íbamos hacia un hospital. Me incorporé lo poco que pude y vi por la ventana los cerros. La oscuridad total, ni una sola casa. El hombre que conducía hablaba por radio. «Tenemos al sujeto. Lo enviamos directo al bloque 3. Ruiz quiere verlo». El nombre me golpeó como un puñal. «Doctor Ruiz». Estaba vivo. Intenté soltarme, pero las correas eran gruesas, industriales. «Tranquilo», repitió el enfermero. «Solo te haremos un examen médico. Tú eres útil, no como los demás». Me di cuenta de que había cometido el peor error: haber contado la verdad en la comisaría. No querían silenciarme, querían usarme. Después de 1 hora de camino, la ambulancia se detuvo frente a un complejo de galpones metálicos, igual que el de Pasto. Las luces eran tan fuertes que dolían los ojos. Al bajar, vi hombres armados y detrás el logo que me perseguía desde hacía meses. La cruz roja dentro de un sol amarillo. Me llevaron a una habitación blanca, fría, con olor a cloro. Había una camilla en el centro y monitores encendidos. Sobre una bandeja, instrumentos quirúrgicos listos. El doctor Ruiz entró. Sonreía, igual que la última vez. «Te dije que no debías curiosear en mis archivos, Franklin. Pero mírate. Sigues siendo un enfermero responsable. Vas a ayudar aunque no lo quieras». Intenté hablar, pero la anestesia ya empezaba a subir por mi brazo. «¿Dónde está mi esposa?», alcancé a decir. Ruiz se inclinó sobre mí. «En un lugar mejor». Sirvió al proyecto con generosidad. El mundo se volvió una nube. Recuerdo fragmentos, luces, voces, el pitido constante de un monitor. Luego oscuridad. Cuando desperté estaba en una cama conectado a tubos. Mi abdomen dolía como si me hubieran arrancado algo. Intenté moverme, pero un guardia me detuvo. «Tranquilo, sobreviviste. Eso es raro aquí». Le pregunté cuánto tiempo llevaba inconsciente. Se encogió de hombros. 3 días, creo. Ya casi te mandan con los demás. Horas después me arrastraron a un cuarto lleno de jaulas metálicas. Había personas acostadas en catres, con vendas y tubos. Algunos gemían, otros ya estaban inmóviles. En la pared un letrero: «Área de donantes activos». La rabia me devolvió la fuerza. Esperé a que el guardia saliera. Luego usé una aguja rota para forzar el pestillo de mi jaula. Caminé descalzo, evitando las cámaras, hasta una salida lateral. En el pasillo vi una mesa con documentos. Uno tenía mi nombre y una lista de órganos aprovechados. En la parte inferior la palabra reubicar no pensé. Corrí hasta el muro trasero y salté, desgarrándome la pierna con el alambre. Los reflectores me siguieron unos segundos, pero logré perderme entre los matorrales. Corrí sin dirección, con la herida abierta y la mente gritando. Amanecí en un camino de tierra. Una camioneta se detuvo. La conducía una mujer de rostro cansado. «¿Eres del hospital?», preguntó. Dije que no, que solo quería ayuda. Ella asintió. «Súbete. Trabajo con un grupo que rescata migrantes». Sentí alivio por primera vez en meses, hasta que vi el logo en su chaqueta. Una cruz roja dentro de un sol amarillo. Me quedé quieto, sin poder moverme, con la mirada fija en aquel logo maldito. La mujer notó mi reacción y frunció el ceño. «¿Te pasa algo?», preguntó mientras encendía el motor. Fingí una sonrisa. «Nada, solo estoy mareado». Asintió sin sospechar y arrancó. La carretera era una línea interminable entre montañas. Yo contaba los segundos tratando de pensar en una forma de escapar si todo se repetía otra vez. La mujer se llamaba Isabel, o eso dijo. Hablaba con suavidad, casi maternal. «Hemos salvado a muchos como tú», comentó mientras conducía. «Nos dedicamos a sacar gente de esos sitios horribles». Le pregunté si conocía el proyecto Horizonte. Guardó silencio unos segundos antes de responder. «Demasiado bien. Yo también trabajé allí». El aire se volvió más denso. «Me fui cuando supe lo que hacían», continuó.
pero aún tengo contactos. Puedo llevarte a un periodista en Quito que está investigando todo. Me miró esperando confianza. Necesito pruebas. ¿Tienes algo? Pensé en la carpeta que había tomado, en la foto de mi esposa, en los papeles manchados de sangre que aún llevaba bajo la camisa. Dudé, pero se los mostré. Isabel los observó en silencio y sonrió apenas. Esto es suficiente para hundirlos. Luego su voz cambió de tono. Pero antes debemos pasar por un centro para refugiados. Es seguro, te lo prometo. Ya conocía esa frase, y conocía demasiado bien el camino que empezaba a rodear montañas y perderse entre bosques. Fingí dormirme, y cuando el vehículo aminoró la velocidad, salté. Rodé por la cuneta hasta sentir el golpe seco del suelo y el ardor en el costado. Oí cómo frenaba la camioneta, cómo gritaba mi nombre, pero no me detuve. Corrí sin mirar atrás. Llegué a un caserío abandonado al amanecer. Allí me escondí, temblando con los papeles pegados al pecho. Tenía que hacerlos llegar a alguien, a cualquiera. Pasé 2 días sin comer, hasta que vi pasar una caravana de camiones de carga. Me colé en uno, debajo de una lona. Viajamos horas. Cuando se detuvo escuché acentos distintos. Ecuatoriano, peruano, colombiano. Era un punto de tránsito, un centro de atención humanitaria para migrantes. En la entrada, banderas de varias ONG y en el centro un cartel enorme. Proyecto Horizonte. Cooperación Internacional por la Salud del Migrante. Sentí las piernas flaquear. Aquello no era un refugio. Era el núcleo del monstruo. Todo estaba conectado. Los hospitales, las fincas, los camiones, las patrullas. Nadie escapaba realmente. Intenté darme la vuelta, pero 2 hombres me sujetaron de los brazos. «Tranquilo, amigo», dijo uno. «Aquí vas a estar bien». Me arrastraron hacia una tienda blanca. Adentro, el olor a desinfectante me devolvió los recuerdos de los quirófanos. Un doctor joven revisaba una lista. Alzó la vista y sonrió. «Franklin, por fin. Te estábamos esperando». Me quedé sin voz. Nadie debía saber mi nombre. Lo último que vi antes de perder el sentido fue el símbolo en la pared, nítido, resplandeciente bajo la luz blanca. Una cruz roja dentro de un sol amarillo. Dicen que desperté 2 días después, en un hospital público. Los enfermeros aseguraron que me encontraron desmayado en la calle, sin heridas, ningún documento, ningún registro, ningún rastro de la red. Me dieron el alta con un papel que decía, migrante indocumentado, caso cerrado. Pero cada vez que me miro al espejo, veo una cicatriz nueva en el costado. No recuerdo cómo llegó ahí. A veces al tocarla siento un pequeño latido. Y juro que escucho una voz susurrando en mi oído. Bienvenido de nuevo al horizonte. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.